Buenas tardes, gente del voleibol, voleiboleros, como les decimos, ¿cómo les va? Un saludo muy grande desde Cuenca, Ecuador. Hoy un día soleado de nuevo, ya me está extrañando esta situación. Ya muchos días de sol y poca agua, raro que no tienen acostumbrado. Mi papá me dice en Argentina que está lloviendo poco en la zona nuestra. Pobre la gente de la soja, pobrecita, debe estar pidiendo, por favor, que llueva. Ojalá. Bueno, como siempre, pidiéndole a nuestro Señor para que podamos superar esto lo antes posible, para que oremos todos juntos y que prontamente podamos estar haciendo nuestras actividades cotidianas. Hoy visita nuestra humilde iniciativa un gran amigo, una persona que conocí hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos jugando una clasificación importante en selecciones de menores, cuyo viaje creo que era Tailandia, me parece que era Tailandia, y el sudamericano se jugaba en Paysandú. Yo recién arrancaba con esto del voleibol, y en mi pueblo, un pueblo chiquito, típico, agrícola-ganadero, nos animamos a decir, traemos a la selección argentina, sí, la vamos a traer. Y inmediatamente cuando hablamos con el entrenador, nos pasaron el teléfono, en esa época no había WhatsApp, no había todos estos medios tecnológicos, Hugo dice, encantado. Y la verdad la pasamos genial. Genial en ese tiempo. Después tuve la suerte de presenciar ese sudamericano en Paysandú, donde, bueno, hacía mucho tiempo que no se le ganaba a Brasil. Creo que en la categoría menor no se le había ganado nunca, después nos va a decir. Y tuvimos la suerte de ganarle a Brasil y clasificar a ese mundial. Bien, voy a hacer una presentación antes, compartiendo la pantalla con un power. Ahí está, mi amigo Hugo Jáuregui. Y bueno, como yo prometí, después lo vamos a hacer, vamos a tomar el cafecito, un cafecito allá en Argentina y un cafecito acá en Ecuador. Así que estamos preparados para eso. Y vamos a leer su currículum. Es profe nacional de educación física, entrenador internacional nivel 3, alienatore tercer grado de la Federación Italiana de Voleibol, entrenador también nivel 3 de la, debe ser Real Federación Española de Voleibol, entrenador nivel 1 de la Federación de Suiza, entrenador nivel 3 de la FEBA Argentina. Tiene más de 35 años de experiencia como entrenador en clubes de Superliga de Argentina, A1, como GEVA, campeón Liga Nacional, en Suiza, Friburgo, España, Monforte, Murcia, Córdoba y Menorca, e Italia en el Alfieri Santeramo. Disertante en cursos, simposios, clínicas y seminarios y congresos sobre iniciación y desarrollo, entrenamiento, técnica, táctica y preparación física en Argentina, Brasil, España, Suiza, Uruguay, Italia, Bélgica, Perú y Chile. Entrenador de la selección nacional mayor femenina, participando en campeonatos sudamericanos, preolímpico y World Cup de Japón. Entrenador seleccionador nacional sub-17 femenino, participando en campeonatos sudamericanos y mundiales. Campeón sudamericano con la selección nacional femenina sub-17 en 1996 en Paysandú, Uruguay. Su último trabajo como seleccionador fue en Chile, participando en Sudamericanos, Panamericanos o de Sur, donde casi lo cruzo, casi tengo la posibilidad de darle un gran abrazo, ahí no se nos dio, y competencias preparatorias en América y en Europa. Actualmente es entrenador en la Universidad de La Matanza, en que participa en la División de Honor de la Federación Metropolitana de Voleibol. Con ustedes, un gran amigo, un gran profesional, Hugo Jáuregui. ¿Cómo te va, Huguito? Pará, antes que nada, levantá el café. Sí, Ahí fundamental. estamos, ahí está. Fundamental. Gracias, Huguito. Bueno, no, gracias a vos, Leo, y bueno, y con todo lo que leíste, evidentemente sos un amigo, ¿no? No hay duda por todos los elogios. Y bueno, la posibilidad de agradecerte y agradecer a los que están acá en este momento tratando de compartir con nosotros esta idea de hablar de vóley, ¿no? Cuando empezamos a hablar con Leo de esto, la propuesta era a partir de lo que a mí me tocó vivir en Chile, desde la presentación del proyecto hasta cuando empezamos a entrenar, bueno, contarles eso, qué es lo que realmente pasó, y a partir de eso, bueno, por supuesto, preguntas y demás. Habíamos pensado la charla con Leo en dos partes. Una primera parte donde está todo lo que
yo presenté cuando llegué a Chile. A mí me invitaron a participar el profesor Cristian Hernández, que en ese momento era el secretario técnico de la federación, me invitó a participar a un concurso de antecedentes y oposición. Y nos presentamos un entrenador peruano, otro entrenador argentino y un entrenador brasilero. Y el brasilero y yo pasamos a la parte de oposición, digamos. Nos aceptaron nuestros antecedentes y me invitaron a Chile un día y bueno, ahí pude presentar un proyecto que vendría a ser la primera parte de esta charla. Y un poco el arreglo que hicimos con Leo es que este proyecto, lo que ustedes van a ver es lo que yo realmente presenté ese día ante la comisión directiva de la Federación Chilena de Voleibol, y no toqué nada, es como si no hubiera preparado nada. He vuelto un poco a revivir ese día leyendo todo esto. Espero que sea rápido, 15, 20 minutos, como para dar una idea de algunas cosas que extrapolando se podría hacer en algún club, en alguna ciudad más chica, en algún pueblo. A mí me tocó, tuve la suerte que antes de poder presentar esto, algo muy similar pude hacer en la provincia de La Pampa, en Argentina, durante 4 años, y bueno, y un poco nació ahí toda esta idea. Y después una segunda parte, que también es otro power, donde también está sin tocar, es como año a año nosotros íbamos teniendo que presentar nuestros proyectos para poder ser aprobados en la competencia internacional. Bueno, eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes y bueno, y poder hablar de lo que quieran, ¿no? Por supuesto. Hugo, te hago una pregunta. Yo tengo, pero excelentes amigos, grandes personas en Chile. ¿Te costó entrar en la sociedad chilena, así como por ser argentino, por una cuestión de historia? No sé, hay muchas cuestiones que se hablan del argentino. Yo, la verdad, no tengo ningún problema. Grandes amigos tengo, o sea, que viven ahí de hace mucho tiempo, que son argentinos, y grandes amigos que son chilenos, ¿sí? Incluso yo tuve la posibilidad de hacer el Internacional 1 en el 97 en Chile y me llevo bárbaro con ellos. ¿Te costó esa adaptación o fue fácil para vos enseguida? La adaptación costó, pero no porque yo soy argentino y ellos chilenos. Ajá. El primer problema, digamos, que hay, y hablando con otros entrenadores de otros países también les pasó lo mismo, es que es un entrenador extranjero a dirigir el equipo nacional. Claro. Es como hay una lupa grande así mirándote a vos. Y no solamente mirándome a mí, sino mirándose a ellos mismos, porque la pregunta lógica de cualquier entrenador es decir, ¿por qué hay que traer uno de afuera? Claro. Y estamos todos nosotros acá. Entonces, a partir de eso, ha habido gente que se acercó mucho al proyecto, otra gente que fue indiferente. En general, los que se pueden haber opuesto no pasaban más allá de declararlo, pero bueno, no hubo nada. Y poco a poco, creo que me fui ganando un lugar entre los colegas chilenos y realmente yo me he ido de Chile con un recuerdo enorme, con una gratitud enorme. Pero te vuelvo a insistir, lo que yo primero percibí no es un tema de argentino contra chileno, sino es un extranjero que viene a dirigir el equipo nacional. Y eso Perfecto. Es duro. Yo me acordaba de lo que pasó Son acá, salvando toda la distancia, claro, no me voy a poner a altura de Son, pero me acuerdo, yo era entrenador de Mini, y los entrenadores más grandes, en principio no les gustaba nada cuando vino Son. No por Son, porque era un extranjero. Claro, seguro. Perfecto. Así que, pero bueno, no, después lo único que al poco tiempo he recibido apoyo de todos los entrenadores. Muy bien. Muy bien. Es una pregunta porque, bueno, incluso nosotros tenemos a Chichón ahí trabajando hace años que tuvo la posibilidad de darle una continuidad, ¿no?, a ese proyecto y también le va genial. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Perfecto. Sigamos, Huguito. Bueno, no sé, si querés que empecemos un poquito. Sí, el power primero, el primer power lo pones vos o yo. No, el primero ponelo vos y vuelvo a insistir. Esto, bien, cuando yo me siento ese día
esto ha sido en el mes de septiembre del 2008, esto es lo que yo le presento a las autoridades de la federación. Y después les voy a contar algunas cositas más. Vamos más o menos rápido. Sí, aguantame un ratito, que lo estoy buscando. Sí, yo no voy a hacer una lectura de los Power, voy a simplemente ver un poquito las cosas más importantes, como para que se vayan dando una idea de ante la situación, bueno, lo que yo pensaba que se podía hacer. Aguantame, que lo estoy buscando. Bien, ahí estamos casi. Dice presentación. Tatán, tatán. Sí, estamos en eso. ¿Cómo está el clima ahí en Buenos Aires? Fresquito, está viendo el invierno, pero hemos tenido una semana de días despejados. Ajá. Es el clima meteorológico, me estás preguntando, ¿no? ¿O el político? Sí. ¿Y la zona tuya con respecto al tema del COVID, cómo está? Y en la Ciudad de Buenos Aires están creciendo mucho los ahí vi. contagios. Así que, bueno, cuidándonos. Ahí estamos, creo. Avísame si se ve. Dice fin de la presentación. Fin de la presentación, dice. Vamos para atrás. Porque yo lo estoy viendo enterito. Aguanta, ¿Nada? Nada. Yo lo estoy viendo como se inicia. Es raro esto. Dame un minutito. Chicos, aguante. La cuestión tecnológica no es para cualquiera, Mientras tanto, tomate el cafecito que se enfría. Sí. ¿En La Matanza qué trabajo hace? ¿Solamente la primera división? Sí. La Universidad de La Matanza es una universidad, como para explicarlo rápidamente, que la parte de deporte funciona como si fuera un club. Ajá. Tenemos 14 deportes federados, en todos los deportes, desde mini, digamos, en adelante. Y en el caso del voleibol, masculino y femenino, jugamos en división de honor. Y además tenemos lo que se llama acá 2 tiras de categorías. Ajá. Mini, sub-13, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21, y la categoría adulta en A y en B. Tanto en varones como mujeres. No sé si podemos alterar el orden en todo caso. ¿Querés alterar el orden? Y por lo menos empezamos hablando de la competencia. Dale, aguántame. Sí, me está costando entrar. Aguanta, sí, vamos con el otro, aguanta, Entonces sería compartir pantalla y sería... Podés compartirlo, el tuyo. ¿Estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿se ve y se escucha? Perfecto, dale. Bueno, en esta parte yo les voy a mostrar lo que hicimos en cuanto a la competencia y algunas cosas que se fueron trabajando. Después de, como les decía recién, en septiembre, donde se hicieron las charlas estas del concurso a entrenador, yo viajé ya en el mes de octubre
octubre y noviembre estuvimos un poco recorriendo el país, viendo qué pasaba y demás. Y ya en el 2009 empezamos a trabajar y el tema fue presentar realmente a las autoridades nacionales, el Comité Olímpico, que en ese momento no existía el Ministerio de Deportes, era el que llevaba realmente todo lo que eran las selecciones nacionales. Y acá hay una cosa muy importante, porque todo este proyecto tiene dos personas que son fundamentales para su desarrollo. Primero, el que era en ese momento el presidente del Comité Olímpico, Neven Lilik, que fue el creador de todo este plan de entrenadores de extranjeros para desarrollar el deporte chileno a nivel de selección nacional, porque había un compromiso de ser sede de los Juegos de Sur en el 2014. Y había una posibilidad muy concreta de 10 años después organizar los Juegos Panamericanos, cosa que se concretó y se van a jugar en el 2023. Y la otra persona fundamental, eso era en el gran proyecto, y la otra persona fundamental en el día a día es el actual presidente de la Federación Chilena, el licenciado Jorge Pino Madrid, que es el que realmente impulsó todo esto. Bueno, rápidamente, fíjense, sin mucho detenimiento, este es un poco el panorama con el que nos encontrábamos en el deporte chileno en ese momento. No es que el voleibol no existiera, ni mucho menos. El tema era que no había una sistematicidad en la participación de los campeonatos internacionales, por lo tanto, no había una preparación continua. Ese es uno de los grandes problemas. Esto, como les digo, fue una de las cosas que presentamos en ese 2009 para que nos aprobaran los planes de trabajo. Tuvimos que hacer este diagnóstico un poco de situación, donde básicamente podíamos caracterizar en ese momento al deporte chileno como un deporte a nivel escolar, tanto universitario como de nivel secundario, altamente organizado, pero no desarrollado desde lo deportivo. En general la figura del entrenador no existía, existe la figura del profesor. Entonces, como buen deporte escolar, no había una preocupación de biotipos, ni desarrollo físico, ni mucho menos. Ese era el ambiente en general. Y en particular, la selección mayor hace más de un año que no trabajaba, no entrenaba. Me había tocado estar viendo la preparación final de la selección menor y juvenil, y en ese momento no existía ninguna articulación entre una y otra. Bueno, escasos volúmenes, los lugares para entrenar no eran buenos, pero fundamentalmente había dos cosas. No había una decisión política de realmente participar, apoyada un poco, ¿para qué vamos a ir si no se podía ganar? Y después lo otro, muy pocas jugadoras del resto del país. Básicamente la selección era de la ciudad de Santiago. Entonces, esto un poco lo explicaba antes, que es la parte que no pudimos ver. El proyecto que se había planteado era un plan de altura, un trabajo muy profundo de capacitación, empezar a pensar en selecciones permanentes, o sea, que entrenaran todo el año, asegurar la participación de Chile en todas las competencias internacionales, en todas, y aumentar la preparación compitiendo en el extranjero. Esto es importante porque cuando presentamos el plan, lo van a ver un poquito más adelante, se hablaba de preparación fuera de Chile y no precisamente en la Argentina, en lugares más lejos. Torneos en Europa, torneos en Estados Unidos, ir a Perú. Y acá empezaron las primeras charlas, un poco como o primeras discusiones, porque quién era el rival directo nos costaba ponernos de acuerdo. Cuando empezamos a hablar de todo esto, ampliar la base de jugadoras, aumentar los volúmenes, un plan nacional de captación, la competencia de las tres, en ese momento había tres
categorías, menor, juvenil y adulto. Y se discutía que para qué íbamos a competir en otro lado si no le podíamos ganar a Brasil. Bueno, a mí me tocó explicar ante las autoridades del Comité Olímpico y las mismas autoridades de la Federación, con mucho apoyo del presidente Pino Madrid, que nuestro rival no era Brasil, que el rival de Chile no era Brasil, que el rival de Chile era Uruguay, era Bolivia, era Venezuela, era Colombia. A Uruguay y a Bolivia se ganaba y se perdía, y a Venezuela y a Colombia no se le ganó nunca. Eso fue muy duro de explicar para poner las cosas, digamos, en su lugar, ¿no? O sea, ¿contra quién teníamos que jugar nosotros? Y lo otro complicado de explicar fue que la preparación se hacía jugando básicamente contra selecciones nacionales y no contra equipos de clubes de las provincias de San Juan y Mendoza en la Argentina. Esto fue rápidamente entendido por el Comité Olímpico y su plan de trabajo, pero ahí vino otro tema donde realmente se aclaró por qué buscaban un entrenador internacional. El objetivo claro y concreto era, casi 4 o 5 años después, los Juegos Sudamericanos de Sur. Entonces, cuando empezamos a prepararnos para competir, la gente del Comité Olímpico, en una reunión muy específica sobre eso, se planteó el objetivo de por qué un entrenador extranjero. Bueno, acá teníamos, en el año 2009, dos competencias internacionales. Discúlpame. Sí. Vos lo que hiciste es, o sea, hacer el diagnóstico real de lo que estaba viviendo el voleibol chileno femenino en ese momento. Es decir, porque claro, las autoridades siempre piensan decir, vamos a salir campeón y el mejor es Brasil, ¿sí? Y vos dijiste, a ver, no, vos no, digamos, el conjunto tuyo que estaba en ese momento trabajando con vos para encarar esta situación. Dijimos, no, pará, nosotros perdemos con este, perdemos con este, perdemos con este. O sea, tenemos que sentar la realidad y a partir de acá arrancar. Yo creo que ese tipo de situaciones muchas veces nos cuesta a nosotros. Bañarse de realidad y hacer una autocrítica para volver a empezar. Fue realmente valiente de parte tanto de los directivos de la federación como desde tu gestión poder plantear esa situación desde ahí. La verdad que sí, porque acá, y hablando entre entrenadores, acá se mezclan, cuando uno dice que los rivales en ese momento eran Bolivia, Paraguay, Uruguay o Venezuela y Colombia, que no lo habíamos ganado nunca, se mezclan situaciones económicas, sociológicas, de historia. Decir, bueno, nosotros somos esto, no somos otra cosa. Entonces, claro, bueno, a partir de eso, dijimos, bueno, tenemos esta competencia oficial, que es lo que está, digamos, en rojo en la presentación. El clasificatorio al Mundial de Japón, que se juega en Buenos Aires, y el Campeonato Sudamericano Adulto. Que no estaba previsto viajar si no estaba este plan. A Chile, en el Sudamericano del 2007, que fue local, Chile femenino hablo, no le había ido tan bien. Y después de ese Sudamericano el equipo no entrenó más. Entonces, bueno, dentro de lo que se pidió, que es un poco lo que, digamos, podría explicar un poquito mejor en otro Power, era la selección permanente en el tiempo, entrenábamos siempre, la inserción internacional y la posibilidad de empezar a contar con nuevas tecnologías. Se pudo comprar la máquina de ataque, empezamos con los videos y con el data volley. Y ese mismo año, el 2009, fue la única competencia fue la de mayores. De ese equipo, una sola jugadora jugó el campeonato de Sur y se armó con la selección que había. El mismo esquema se repitió para la selección juvenil, donde tuvimos la oportunidad de viajar a los Juegos del Alba, competencia regional, que en ese momento estaba armada por Cuba y Venezuela. Con este equipo fuimos a Europa a jugar la Copa a Edbos, eso es una copa de selecciones de segundo nivel en Hungría,
Y ya ese año, en el 2009, empezamos a preparar el Campeonato Sudamericano del 2010 en juveniles. Entonces acá aparece otra cosa, que también era nuevo, que empezábamos a entrenar un año y algo, un año y medio más, antes de cada campeonato. Lo mismo con la menor. Armo todo este cuadro porque este era un año clave. Este en el 2010 era donde había que sentar las bases del trabajo. Si no, iba a ser muy, muy difícil. Y acá aparece otra cosa, que es la participación de las selecciones menores en el campeonato universitario. Vuelvo a insistir, y me interesa particularmente que quede claro, no es que el voleibol chileno no existía, no es que el voleibol chileno no había nada. De hecho, un campeonato, una selección menor había participado en un campeonato universitario, pero siempre todo lo que había era de manera hasta providencial, una vez sí, una vez no, después nunca más. Bueno, el cambio grande fue que se institucionalizó la participación de las selecciones femeninas en este tipo de torneos de preparación. En la otra presentación, que no sé si vamos a tener tiempo o no de Vamos a ver, verla. ¿querés hacerlo ahora? ¿Intentar ahora? Para ver que No, puedáis. no, O no, la sigamos un terminamos poquito, esta. sigamos un poquito. Listo. Dale, 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 sigamos con esto. sigamos. Pará, disculpa, ¿vos crees que se puede abrir? Creería que sí, vamos a intentarlo. A ver, dale. Dale, deja de compartir esta, la tuya, e intento con la otra. Lo que pasa es que está No en el se enoje. formato video. No, tranquilo, no te preocupes. Vamos a ver ahora. Vos sabés que esas No se... participaciones de las selecciones menores, sí, selecciones menores en los campeonatos que son, por ejemplo, interuniversitario o Liga Nacional, para mí son fundamentales para el desarrollo del voleibol y de como proyección. Mi pregunta es, ¿lograste que jugadoras del resto del país se integraran o solamente seguían siendo de Santiago? No, 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 no. En el correr del tiempo y antes que yo llegara, Aldo no me va a dejar mentir, en esta organización colegial eh, existe, Ahí se ve. sí, se ve muy bien, Bien. la Liga Nacional de Menores. Bueno, acá lo explico. Bueno, les pido a todos, por favor, un esfuerzo en la imaginación. Esta es la base, esto es lo que yo hablé con la dirigencia chilena, y digamos que hasta acá, o mejor dicho, toda esta parte hablo más en singular, porque este es el trabajo que hice solo en el planteo de la tarea, de lo que yo quería hacer si era elegido el entrenador chileno. Todo lo que estábamos viendo antes ya no estaba solo. Ya había un presidente conmigo, un grupo de colaboradores, de entrenadores, a cargo de los equipos, colaboradores por afuera de los equipos. Así que bueno, esto es lo que presenté. Dale, empezamos a verlo. Dale, ahí vamos. Bueno, lo primero que dije a la comisión directiva de la federación es que el voleibol chileno, particularmente el femenino, básicamente era un deporte profesional, ni su liga era profesional o semiprofesional, y había un problema muy serio donde lo escolar, lo federado y lo universitario no estaba para nada articulado. Y había mucha superposición y había un estamento sobre el otro, bueno, bastante complicado. Y después había una historia más profunda todavía, donde el voleibol femenino era un poco la hermanita menor en la federación. Eso también fue una cosa que tuvimos que pelear mucho. Dale. Haciendo un análisis de los clubes colegios de los equipos femeninos, siguiendo con esta base del deporte colegial, no había parámetros físicos, por ejemplo. Evidentemente, en un colegio jugaban todos. Lo mismo era la formación técnica táctica, era muy débil, muy poco. Pero existía la LINAME. La LINAME es la Liga Nacional de Menores, donde Aldo es el fundador en realidad de eso. Y eso era la única competencia estable, organizada, desde un poco más al norte, para los que conocen Chile, de La Serena, hasta un poco más al sur de Concepción. Estamos hablando de prácticamente 1.500 kilómetros.
esto se jugaba los fines de semana, y la última pregunta que vos me hiciste recién, Leo, en cuanto a la incorporación de jugadoras, esta fue una buena fuente para, para captar jugadoras. Y después muchas veces, muchas jugadoras que nosotros captábamos por afuera, terminaban jugando en los clubes de la Liname, o sea que fue un ida y vuelta. Dale. Así como la Liname se jugaba siempre, ya llevaba varios años jugándose, la organización de los campeonatos organizados por la federación, tanto de clubes de asociaciones, no tenían esa periodicidad. A veces se jugaban, a veces no, una categoría sí, una categoría no. Y había un marcado desnivel tanto deportivo como administrativo en las diferentes asociaciones del país. Por lo tanto, esos campeonatos, a diferencia de la Liname, hasta que no se institucionalizaron con el correr del tiempo, no servían como para reclutar jugadoras para los equipos nacionales. Dale. Y después el análisis que yo presenté, por haber competido algunas veces en campeonatos sudamericanos cuando era entrenador de Argentina, contra las selecciones chilenas, era un poco el resumen de lo que se veía. No había trabajo permanente, los equipos entrenaban 2 o 3 meses antes, 2 o 3 veces por semana para ir al sudamericano. El objetivo era participar solamente. Mucho problema de coordinación con clubes y colegios para que prestaran las jugadoras para los campeonatos. Y evidentemente no había ninguna participación mundial ni internacional. Y era muy aislado, ¿no? Los entrenadores entre sí de las diferentes categorías tenían poca relación, entonces había poca jugadora en perspectiva, digamos. Dale. Bueno, y después de ese análisis que le hago a la comisión directiva, planteó 3 grandes cosas. Que había que definir el perfil de la jugadora chilena, urgente había que hacer un plan de altura, desarrollar un programa nacional de observación y desarrollo, empezar a buscar jugadoras por todo el país, y que la selección mayor sea la cara de todo este programa. Entonces, en base a eso, dale, pásalo. En base a eso, bueno, empezamos con lo que yo proponía, era un plan de acción donde la base era la capacitación de los entrenadores. Y vuelvo a insistir, no porque no haya habido cursos en Chile, pero no había un programa organizado, los entrenadores que daban los cursos, evidentemente, los entrenadores más jerarquizados en Chile, tampoco tenían una relación entre ellos cada vez que uno daba un curso. Entonces había que continuar con eso, pero institucionalizarlo y darle todo otro perfil. Cuando vos hablás de perfil, ese perfil o esa bajada de línea en cuanto a las características del biotipo, la forma de juego, ¿sí? Las características técnicas, ¿lo bajaste vos y desde ahí se bajaba para cada uno de los cursos o fue algo consensuado? ¿Cómo lo armaron? No, son 2 cosas diferentes. En el 2010 Ajá. yo me hago cargo de la Secretaría Técnica Nacional y ahí se termina de elaborar todo un programa de cursos, va un poquito más adelante eso, Ajá. Y con contenidos, tiempos, etcétera, etcétera. Y eso por un lado. Y por otro lado, el perfil de la jugadora era decir, bueno, a ver, ¿qué somos? ¿Qué tenemos y qué podemos mejorar? Y básicamente, como el voleibol era colegial, no había una captación de las más aptas. Jugaba la que quería. Bueno, había que romper un poco con eso. Dale. Claro. Entonces, bueno, desde lo que era la capacitación de los entrenadores, básicamente había que nivelar conocimientos, sobre todo a los que no habían pasado por la formación formal del entrenador, por los que no habían hecho los cursos, los que trabajaban de entrenador, pero no tenían una capacitación, insisto, formal, cosa que no es que invalide no tener un título para poder trabajar, pero sí fue un objetivo muy, muy fuerte, al punto tal que después, ya en el año 2013, si no me equivoco,
los colegios en Chile no contrataban entrenadores si no tuvieran títulos, profesores de vóley, si no tuvieran el título de entrenador de la federación. Eso fue muy, muy importante, como decir que esta parte del programa, que era la capacitación de entrenadores, ya empezaba a dar frutos importantes. Dale. Bueno, estos son los niveles que vuelvo a insistir, no es que antes nadie había hablado de esto, sino que pudimos establecer una correlación entre un nivel y otro, no solamente en los contenidos, en los programas, sino en el tiempo. Y después empezar a poner requisitos. El que no había hecho el curso de minivolley no podía hacer el nivel 1, y así sucesivamente. Estaban los cursos, las clínicas de actualización, y también pensamos, no es que ya ahí yo no me ocupé, de los cursos de actualización de jueces y árbitros como un elemento importantísimo en el desarrollo de los jugadores, los buenos árbitros, ¿no? Dale. Ya acá yo ya explicaba un poco más a los dirigentes por qué un plan de altura, ¿no? El voleibol internacional con sus características de jugadoras aptas, la masividad, la importancia en esto de buscar a las más aptas para llegar a donde no llegaban las asociaciones provinciales. Entonces, bueno, esta es una parte central del plan. Que, claro, uno pensará, sí, estamos hablando de voleibol internacional, evidentemente estamos hablando de altura, pero bueno, no se tenía en cuenta. Claro. Otro punto importante era la creación de centros regionales de entrenamientos, lugares específicos donde se pudiera entrenar con entrenadores que respondieran a los lineamientos del equipo nacional. Eso lo pudimos lograr en varias ciudades al principio. Dale. Y esto era un poquito los objetivos de los centros, ¿no? Estar descentralizados, si la asociación tenía un centro que fortalezca la actividad de la asociación. Por otro lado, ahí empezaban a aparecer los parámetros de reclutamiento, y con el claro objetivo de proveer jugadoras a las selecciones nacionales menores y juveniles, ¿no? Dale. Bueno, la característica geográfica de Chile es un país muy angosto y muy largo. ¿Vos en ese tiempo viajaste mucho? Porque me da la sensación de que vos tuviste la posibilidad de visitar varios lugares, o tenía gente que se encargaba de ver en cada una de las provincias más alejadas, digamos. Evidentemente las dos cosas. Y acá un poco estamos viendo lo que decía Leo recién, que Chile es un país largo, pero es largo como es Argentina. Sí, sí. Es angosto. Sí. La distancia, que era otra de las cosas que para nosotros era muy importante romper con ese mito. Claro que es largo, pero Argentina también es largo. Digo, Sí, Argentina y no ancho, porque y ancho. Sino porque es el país que está al lado. Claro. Es el país que a uno le toca, no. Sí, sí, seguro. Y es la realidad que hay que trabajar. Claro. Pero sí, por suerte tuve la oportunidad, y ahí es donde un poco la primera pregunta que me hiciste, este tema de cómo era recibido por los entrenadores chilenos. Tuve la oportunidad de viajar porque me recibían en todos lados realmente. Y la observación la hacíamos coincidir con una capacitación. Entonces, bueno, por suerte este trabajo se mantuvo y se siguen reclutando jugadoras de todo Chile. Dale. Perfecto. Y bueno, y por último, este tema en este plan que yo presenté, es decir, bueno, ¿qué es la cara del programa? La selección mayor femenina. El equipo, el máximo equipo, que había que trabajar sobre eso. Y hacer un recambio generacional natural con el tiempo, porque como decía al principio, ya estaba claro que había que orientarse hasta el 2014. Dale. Termino la presentación mostrando el calendario internacional hasta el año 2012 como mínimo. Esto ya fue una sorpresa. En general los dirigentes, bueno, el presidente esto lo tenía claro, evidentemente, pero en general
los dirigentes, esto fue un shock. Sí, y para todo eso hay que prepararse. Y sí, Claro, y sí. Y no podemos estar 2 meses antes, ahora viene el menor, bueno, vamos al menor. Sino que había que pensar en plazos mucho más largos, con lo que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, el mismo directorio bueno, que en ese momento aprobó mi incorporación como técnico nacional, que es el que después trabajó los primeros años, esto lo apoyó claramente y fue fácil de entender cuál era en el fondo la, la tarea de una federación nacional. claro. Dale. Y bueno, yo estaba convencido cuando presenté todo esto que el tema era una cosa institucional. No había duda que en este país se podía hacer mucho más de lo que se estaba haciendo a partir bueno, de un programa del Comité Olímpico que había, a partir de traccionar con los Juegos del Sur, eh, y eso que derramara en el caso particular en el voleibol. Y en el voleibol femenino, que como dije antes, estaba visto como la hermanita menor en la federación, ¿no? Claro. Entonces hay que tomar una decisión institucional de dar el paso, no de preparar un equipo cada 2 meses. Claro, exacto. Es todo un sistema en lo que tiene que llevarse adelante para poder surgir, ¿no? Como una, por lo menos para hacer un buen proceso y que no es solamente un año, lleva varios años eso. Ahora el voleibol chileno, tanto en varones como en mujeres, se está metiendo en las competencias y bueno, indudablemente mucho tuvo que ver en el femenino, por lo menos este trabajo que vos nos estás presentando. A nosotros nos viene muy bien esto, porque bueno, en Ecuador nosotros es como un deporte todavía en formación y realmente ver este tipo de experiencia a nosotros nos sirve muchísimo. Hay muchos entrenadores acá de Ecuador que están viendo esta charla para saber dónde realmente están los puntos para un cambio. Haciendo una comparación, vos hablás de la hermanita menor, o sea, esto no es para herir susceptibilidades de nadie, ¿no? Yo pienso que cuando te tocó en Argentina, también el voleibol femenino era un poquito la hermanita menor. Ahora es como que está más equiparada el tema del apoyo. Yo creo que hoy es casi igualitario, ¿sí? El femenino y el masculino en cuanto al apoyo que tiene. No era fácil pelear en ese momento con el femenino. Es como que vos en esa etapa, junto con Mario está acá en la charla también la pelearon y también revolucionaron con el tema de incorporar muchas jugadoras del interior. Yo me acuerdo de ese proceso y es un proceso bastante, no te digo parecido, ¿no? Porque todo tiene su característica, pero me parece como que fue así. Sí, 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 en realidad fue así, pero el voleibol femenino partía de otra base, ¿no? Claro, seguro. Entonces, bueno, claro, y el voleibol masculino venía de medallas olímpicas, medallas mundiales, Claro. entonces era un producto en sí mismo el voleibol masculino, y el femenino poco a poco se fue ganando su lugar. En ese momento que vos decís, nacen las Panteras con Claudio Cuello de entrenador, y poco a poco fue cambiando todo, ¿no? Claro, exactamente. Pero fue un cambio grande. Yo me acuerdo que, bueno, ese tema de los resultados, haber ganado el sudamericano, es como que le empezó a dar el espaldarazo que necesitaba, ¿no? Bien, ahí está como para que sigas con tu power si querés. A ver dónde estábamos. Bueno, vuelvo a insistir, ¿qué está pasando acá? Ahí está, volvió, ahí está. Yo la estoy viendo, ¿Estamos? solamente tenés que agrandarla y volver a buscarla donde estabas. Sí, estamos acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, ¿en qué momento estábamos? Estamos en el momento de que ya en el 2009 estamos presentando el plan de acción a las autoridades para ese 2009 con lo que venía. Entonces, era importante. Y acá, y acá viene un poco la base de todo el trabajo. Tuvimos la oportunidad de trabajar con escuelitas de formación deportiva, que en ese momento las tenía el Comité Olímpico, y acá se estableció, en nuestro plan estratégico, que de acá tenían que salir la base de las jugadoras que después, en el 2014, iban a representar a Chile, por las edades que nosotros habíamos puesto de que creíamos que tenían que llegar.
la selección mayor en ese momento era una selección mayor de chicas un poco más grandes, con otros compromisos, no estaban, digamos, con esto de entrenar todos los días, etc. Entonces, bueno, tuvimos que buscar por otro lado. Y esto fue un poco la base de lo que pudimos lograr. Perdón. Bien, pasamos al 2010, rápidamente. Otra vez los objetivos que volvimos a plantear al Comité Olímpico y a la misma federación, donde nos preocupaba muchísimo continuar con la competencia internacional que ya habíamos tenido, habíamos ido a Europa, habíamos jugado en Cuba, habíamos jugado en Argentina, siempre con una mecánica, que después la vamos a ver un poquito más adelante, con una mecánica de, acá viene, de tratar de ir al país que organizaba el torneo 4 o 5 días antes y jugar amistosos o contra la selección del país o contra clubes. En eso tengo que agradecer, y yo sé que el presidente Jorge Pino Madrid lo hace continuamente, a una alianza no escrita con la Federación Peruana. Yo tuve la suerte con mis equipos, desde el año prácticamente 2010 en adelante, ir a jugar a Perú entre 3 y 4 veces al año, contra sus selecciones, contra los clubes, en todas las categorías, y eso a nosotros nos dio un plus importante en esto de la competencia internacional. Bueno, seguimos con la competencia internacional. Ya para el 2010 estaban los de Sur en Medellín y el sudamericano menor y juvenil. Pudimos volver a viajar a Europa al mismo torneo. Esta vez tuvimos la suerte de salir segundos, perdimos 3-2 contra contra la selección, perdón, de Polonia. Bueno. Sí, y le pudimos ganar a equipos como Finlandia, equipos como Portugal, Noruega. Claro, cuando volvimos a Chile otra vez empezó el debate, qué sentido tenía ganarle a esos equipos. Y otra vez hubo que volver a explicar que tenía mucho sentido, porque nosotros perdíamos con Bolivia, con Uruguay, con Venezuela, con Colombia, y que solamente otro tipo de preparación nos iba a permitir ganar. Entonces, bueno, y acá un poco como se ve, este torneo amistoso en Perú fue antes del Sudamericano Menor, la gira previa, ¿no? Antes de los dos sudamericanos en Perú y en Colombia, y continúan con la sub-14 jugando el torneo universitario. Esto nos obligaba a entrenar todo el año, porque se jugó todo el año el torneo. Entonces estas son las jugadoras que salían de la escuela, de las escuelitas. 2011, ya el grupo estaba muy cambiado, muy renovado, y se empezaban a ver las jugadoras en la selección menor y juvenil que salían de las escuelas, más las que reclutábamos de la INAME, más las que reclutábamos en algún colegio. Poco a poco se fue cambiando un poco todo el plantel de jugadoras seleccionables. Se fue renovando, y siempre claro. Bajo este criterio de altura, ¿no? Claro. Por ejemplo, las chicas que eran de lejos, o sea, que estaban en las provincias, digamos, tanto del norte o del sur, ellas se concentraban, se quedaban un tiempo, hablo por el tema de escolaridad, cómo cruzaban. Sí, hasta ese momento Chile no tenía previsto el tema de las concentraciones en el centro de entrenamiento para los equipos de conjunto, solamente se concentraban los equipos individuales. Entonces era un poco problemático y tuvimos que recurrir al famoso tema de las casas de familia. Perfecto. Entonces, las jugadoras de Santiago entrenaban prácticamente todos los días, los fines de semana venían las jugadoras de afuera, y en algunos periodos venían toda la semana. Y en el colegio tenían apoyo. Realmente la gran mayoría nunca tuvo problemas con el tema del colegio.
Pero bueno, Qué bueno eso, son porque por caseros. ahí hay países que no tienen ese tipo de apoyo desde el Ministerio de Educación. Por ejemplo, nosotros acá a veces tenemos ese inconveniente, hay una concentración X por algún microciclo y sí se le complica. Está bueno que lo hayan apoyado, ¿no? Esa idea. Sí, 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 por suerte en ese sentido, a nivel secundario, las jugadoras no tuvieron problemas. Bueno, seguíamos con la competencia, siempre como base con la competencia internacional. Estamos en el año 2011 y teníamos el Campeonato Sudamericano, el Panamericano Adulto, que lo íbamos a jugar con un equipo juvenil, con un equipo de adultas jóvenes, y el primer Campeonato Sudamericano Infantil. La preparación fue la misma. Volvimos a ir al torneo en Hungría, volvimos a ir al torneo, de esto no hablé todavía, al High Performance Championship, que vuelvo a insistir, Chile ya había ido una vez, pero nosotros, bueno, pudimos, a partir del esfuerzo de todos, ir 4 años seguidos. Bueno, pero acá este año fue significativo. ¿Por qué? Porque se jugó el primer Sudamericano Infantil en Uruguay. Nosotros salimos cuartos. Chile salió cuarto. ¿Eso qué significa? Por primera vez en competencia oficial le ganamos a Venezuela y a Colombia, que no se le había ganado nunca, y se le ganó a Uruguay, a Bolivia y a Paraguay. Perdimos la final por el tercer puesto con Argentina 3-2, pero más allá de esto, para nosotros fue para el cuerpo técnico, fue un llamado de atención positivo. Claro. Porque si bien estamos hablando de un campeonato infantil, que hasta podríamos profundizar si hay que jugar o no competencia internacional a esta edad, también sabemos que a nivel de selección la cosa es generacional. Entonces nosotros ya sabíamos que nos íbamos a encontrar en el menor, en el juvenil, con estas, o gran parte de estas mismas jugadoras de Venezuela y Colombia. Y que ya con Chile teníamos jugadoras que podían jugarle de igual a igual y además ganarle a esas jugadoras de esos países. Por eso fue para nosotros muy, muy importante, a pesar de haber perdido la oportunidad de la medalla. Y cuando empezamos el año 2012, también pasa otra cosa interesante, que es la ida de las jugadoras y jugadores al extranjero, a jugar ligas extranjeras. En este momento, 8 jugadoras estamos jugando en el extranjero. Vuelvo a insistir, no era la primera vez que una jugadora chilena jugaba en el extranjero. Carolina Suárez, jugadora de la selección nacional, había jugado en Boca de Argentina, Boca Juniors de Argentina. Ajá. Pero era la primera vez que tantas jugaban afuera. Eso nos dio bastante fuerza como para otra vez, en el 2012, presentar un plan de trabajo donde básicamente lo planteamos en formar un cuerpo técnico interdisciplinario que funcione como equipo nacional. Esto no lo teníamos y pudimos ya oficialmente tener el kinesiólogo y otro ayudante técnico. Ya teníamos el estadista con el data. Jorge Quintana estaba trabajando en eso desde el primer momento, y teníamos el preparador físico con las 3 categorías. Logramos tener otro preparador físico más para las categorías menores. Hugo, discúlpame, volví a la placa anterior, esa. Esto me parece fantástico y marca el nivel de crecimiento. Ahora, la posibilidad de que las chicas jueguen en el extranjero fue negociada, entre comillas, negociada, ¿no? ¿Por la gente misma de la Federación Chilena o fueron cuestiones personalizadas? O sea, llamaba a un equipo a tal jugadora porque la vio jugando en tal lado, o los mismos contactos tuyos en diferentes puntos del mundo ayudaron a eso. No, mirá, de todo un poco. Hubo entrenadores que preguntaban por las jugadoras chilenas, hubo algún representante, hubo jugadoras que decidieron en su momento, por ejemplo, la que se fue a Estados Unidos, decir, bueno, yo quiero hacer la experiencia, voy a jugar a Estados Unidos.
me voy a estudiar a Estados Unidos y a partir de eso pude ingresar en el equipo de vóley. Ya en este momento estaban funcionando a pleno las ligas nacionales, y al no ser Chile una liga profesional, no estar catalogada por la FIP como liga internacional, es mucho más fácil el tema de los pases internacionales. Perfecto. Entonces, bueno, de ahí vino el tema. Ok. Seguíamos con un problema, siguiendo con esto, ¿no? Seguíamos con un problema muy grande en que no podíamos terminar de ordenar esto de selección, colegios, universidad, sobre todo con la universidad, era bastante complicado. Y teníamos que mantener la competencia internacional en el extranjero, como cosa prioritaria. Claro. Llegamos al 2012, teníamos competencia en menor y juvenil, otra vez más o menos lo mismo, los años se van repitiendo. Ya acá se crea la Liga Chilena A2, entonces jugábamos con la sub-18, con las jugadoras que no formaban parte de los equipos de A1, jugaban en la Liga Chilena A1, y la sub-14 o sub-16 jugaban la Liga Chilena A2, que se venían preparando ya desde antes para el próximo sudamericano. Entonces, bueno, ahí íbamos para adelante con eso. 2013, año fundamental, porque tenía como objetivo seleccionar a las 14 jugadoras para jugar el Odesur, de las cuales iban a jugar 12. Entonces, este era un año donde no podíamos renunciar ni a la preparación, ni a la competencia internacional, porque ya se venía un año importantísimo. Por suerte fue un buen año para nosotros, porque a partir del ranking, esto es importante a nivel de selecciones, por lo menos en ese momento. Cuando nosotros empezamos a participar en los campeonatos sudamericanos, continuamente empezó a dar ranking, que era la forma de clasificar a los panamericanos. Solamente había panamericano adulto, después se empezaron a crear sub-18 y sub-20. Y empezamos a tener ranking para ir. Y lo pudimos incorporar en la competencia oficial. Ese año, el 2013, nos sirvió muchísimo porque tanto el sub-18 como el sub-20 fueron un poco la base de lo que al año siguiente fue los grupos del Odesur. ¿Y por qué fue bueno? Porque en este campeonato que salimos quintos en Guatemala, se le ganó por primera vez a Perú en un torneo oficial. Otra luz de las buenas, como para decir, bueno, estamos en camino. Claro, Y te después, da espalda eso, da espalda. ¿no? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Y después en el Campeonato Sudamericano Menor, en Colombia, otra vez pudimos volver a ganarle 2 años después a Colombia y a Venezuela, y obtuvimos el 4º lugar. Volvimos a perder el 3er puesto, en ese momento a manos de Perú, pero pudimos mantener el nivel que queríamos, los puntos del ranking, etc. Y llegamos al principio del 2014, donde el gran objetivo era obtener la medalla en los Juegos Sudamericanos Odesur. Cuando un país es sede de este tipo de eventos, realmente la cosa se mueve, ¿no? Esto es un juego regional que sí, evidentemente, a nivel internacional es de segundo nivel, pero era muy importante para nosotros, para Chile, y fue la base, la gran organización que tuvo el país, fue la base que después, más adelante, 2 años después, se le otorgara la plaza para el Panamericano 2023. Exacto. Bueno, y ahí tuvimos el 2º puesto. Prácticamente fue en todos estos años la primera medalla que le pudo dar el voleibol femenino a Chile, en todo, y más en un Odesur. El último partido lo jugamos con Brasil, ganamos 3-1, perdimos solamente con Argentina, que después salió campeón. Y después,
en la otra competencia oficial, bueno, acá hay una cosa importante. Pudimos prepararnos para el ODESUR. El ODESUR fue en marzo. En enero y febrero se jugó, en enero se jugó el Sudamericano de Clubes en Brasil, y nosotros pudimos ir representando al club que había ganado la liga en Chile, el Boston College, que no podía ir. Entonces pudimos ir en su reemplazo. Y después hicimos de ahí una gira a Perú, que seguía apoyándonos en esto del desarrollo, y recién de ahí fuimos en marzo a Chile, volvimos a Chile, una semana antes del Juego de Sur. Esto fue importante porque hubiera sido complicado prepararse en Chile ante la, bueno, la efervescencia que había, el periodismo. En cambio, así pudimos estar casi un mes afuera y después volver una semana antes. El resto seguía igual, las concentraciones, los torneos, etc. Y se jugó la otra competencia oficial, además de esto para adultos, fue el Sudamericano Premenor, como se había jugado en Uruguay, y volvimos a salir cuartos. Ya no estábamos tan contentos, pero sí, bueno, estábamos muy contentos porque podíamos mantener esto de ganarle a lo que nosotros habíamos definido como nuestros rivales directos. Claro. Los campeonatos premenores a veces tienen una característica. Cuando son realizados en años, digamos que se van a jugar los clasificatorios, es como que ahí apuntan todos y van todos. Pero hay años donde no van todos. No sé si te diste cuenta de esa situación, indudablemente sí. Entonces como que no están todos los equipos más fuertes. Creo que en ese año, creo que ese sí era clasificatorio para el año siguiente, y ahí deben haber estado todas las grandes potencias, digamos, representadas. Sí, entonces estos menores que hablábamos, juveniles, Sí, siempre nos tocó como clasificatorio. claro, claro, Entonces tuvimos la suerte de jugar contra todos los equipos. claro. Eh, en el único Panamericano adulto que fuimos, que yo lo planteaba, a ver, un poquito más atrás, acá, ¿cuándo fue? En el Ahí, Olímpico, no, pará, el Panamericano, acá, en el sí. 2011. Fuimos a México, nos fue pésimo, no ganamos un set, nos mataron todos los equipos. Este campeonato se jugó antes de 2012 del Mundial, Ajá. Olimpiada, no me acuerdo. Y, y bueno, me acuerdo de una conferencia de prensa después del último partido, un periodista me pregunta, las típicas conferencias de prensa, la capitán, el técnico, me dice, bueno, no, pero perdieron todos los partidos, ¿a qué vinieron? Entonces yo le contesté muy sinceramente, le digo, mire, es verdad, perdimos todos los partidos, pero había dos posibilidades, o verlo por televisión o venir a aprender acá, Perfecto. sabiendo que iba a ser muy difícil. Eh, claro, la respuesta me salió del alma, ¿no? Claro, claro. Pero sinceramente es lo que yo pensaba. Digo, porque vamos a perder, no vamos. Entonces hubiera retrocedido 5 años. Claro. Claro, no, Teníamos ranking no. para ir, Yo, podíamos ir. seguro. Yo creo que cuando entraste en el circuito de la competencia internacional, si dejás de ir, perdés cualquier cantidad. Es muchísimo lo que se pierde. Es tratar de seguir. Y vos lo tenías muy bien programado. Era hasta casi ilógico no participar. Porque constantemente vos podés evaluar. Y si, ¿qué evaluación vas a tener si no participás? Yo creo que lo más lógico. Yo tuve en esos ODESUR, bueno, yo participé de eso ahí como parte del cuerpo técnico de Ecuador, y realmente estuvieron muy bien organizados. Y sí sentí mucho la presión que había de la parte mediática. Sí había mucha presión, linda, ¿no? Por supuesto, que si uno la sabe manejar, digamos, a favor es fantástico. Y bueno, creo que ese resultado fue una frutillita del postre de un proceso, porque realmente hacía mucho tiempo que se venía trabajando y de local, ¿sí? Logrando meterse en la, no, creo que no había final, porque eran todos contra todos. A veces se daba que jugaban los dos mejores, a veces no. Creo que fue más que meritorio. Eh, Acá hubo un tema que hubo que hablar mucho con el equipo. Lo empezamos a hablar ya estando en el extranjero.
y que era cómo se juega de local, cómo se Claro, relaciona el equipo local con el público. claro, Una de las cosas que siempre quisimos hacer y no pudimos realmente es organizar la competencia internacional de local. Entonces, la presión de jugar ante el público, que por suerte fue muy grande, los partidos se iban por televisión, la cancha llena, después estaba ese pequeño público, ¿no? Que es la familia. Jugar ante la familia, ante los conocidos, ante las jugadoras del medio y demostrar por qué eran selección nacional, fueron todos temas que charlamos y que nos tratamos de preparar lo mejor posible para algo nuevo, totalmente nuevo, que era jugar de local. claro, Sabiendo que el público te va a apoyar y cómo hay que responderle a ese público que te apoya. claro. Entonces, bueno, fue todo un desafío. Claro, el último partido Y creo que después lo vino el año jugaron, 2015. sí, el último partido lo jugaron Sí, Argentina y sí, Brasil y había un resultado que si se daba, ustedes incluso podían ser primero, o me parece, o no. cuando nosotros jugábamos contra Brasil. Sí, El primer partido creo que era Uruguay-Venezuela, no me acuerdo, que no incidía en la clasificación final, última fecha. sí, El segundo partido, por un tema de televisión, era Chile-Brasil. ajá, Cuando empieza la jornada, por puntos, estaba Brasil primero, Argentina segundo, Chile tercero. así era, Brasil le había ganado a Argentina, Argentina le había ganado a Chile y quedaba el Brasil-Chile. claro, La única chance que teníamos nosotros de no salir terceros era ganar 3-0, 3-1. ajá, así era, ahora sí me acuerdo. Si ganábamos 3-0, 3-1, quedábamos empatados, triple empate, y por diferencia de set, Argentina pasaba de ser segundo a ser primero, Chile pasaba de ser tercero a ser segundo, y Brasil pasaba de ser primero a tercero. Así es, ahora sí me acuerdo. Entonces, bueno, fue una cosa bastante particular porque entramos a la cancha con toda la confianza y demás, pero el campeón era Brasil. Y Claro, bueno, y esas cosas que pasan en la vida, que por suerte a mí ya me pasó 2 veces con Brasil, pudimos ganar ese partido importante y salir segundos. claro, Argentina después no tuvo problema con Perú, ganó 3-0 y se mantuvo primero. claro. Hugo, tengo una persona que quiere hacer una preguntita, aguantame, ¿eh? Ya le damos Sí, la... dale, dale, dale. Alex, Alex, te habilité, ¿eh? Podés hacer la pregunta. Hola, hola, profe Hugo, un gusto de saludarle. Una pregunta. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Me gustó esta parte que dice que, de acuerdo a los puntos y sets, tenía que ustedes ubicarse para buscar la medalla y un partido muy grande, un partido muy difícil con Brasil. Como usted dice, cuando usted dijo cómo se juega de local y buscar esa posibilidad de ganar a un país que tiene mucha trayectoria como es el voleibol brasilero, este, ¿cómo lo toman las jugadoras? ¿Usted les pasa esa información a las jugadoras de tenemos que ganar 3-1, tenemos que ganar 3-0? Y porque puede ser contraproducente, creo yo, porque puede haber una presión y el hecho de perder un set puede desmoronarse un equipo en ese momento. ¿Cómo lo toman esa parte de dar esa información y para poder sacar esos partidos adelante? El, el grupo que jugó este torneo venía trabajando conmigo hace casi 5 años. Habíamos pasado por muchas situaciones de si ganábamos pasaba tal cosa, si perdíamos, desde lo que era el resultado en sí no era una situación nueva para todas estas jugadoras. Después, todas estas jugadoras, sobre todo estando en Chile, leían los diarios, veían la televisión, recibían los mensajes de sus familiares o amigos, y esto lo manejaba la prensa. Entonces no me hizo falta, el cuerpo técnico no nos hizo falta remarcar este hecho. Ya se sabía que
sin que nosotros lo dijéramos, bueno, que nosotros le teníamos que ganar a Brasil. Entonces, no se habló particularmente de eso. ¿Qué pasa si ganamos el primer set, si lo perdemos? Se sabía cuál era el resultado. Bueno, en la charla previa en el vestuario se hizo una arenga y que el campeonato se tenía que jugar hasta el último punto y que éramos locales y que la imagen, etcétera, etcétera. Y bueno, y en base a la preparación del partido y el manejo de estadísticas y todo eso que veníamos haciendo hace 5 años, lo pudimos hacer ese día en la cancha. No sé si te respondo, Ale. Sí, sí, muchas gracias, profe, porque le digo, o sea, estas cosas, para mi punto de vista, a veces nos sucede, hasta a veces con jugadoras más pequeñas. Entonces, pasar esa información o no pasar esa información, me pregunto cómo hacerlo. En este caso, usted ya ha dicho que la prensa, los padres, ya se ha enterado, ya estaba todo regada la información y entonces como que había, me imagino, una tensión dentro de las jugadoras. Pero ¿qué pasaría en un equipo más pequeño, donde no pueden manejar esas ansiedades para poder trabajar para el post partido, ¿no? O previo al partido? Quizás si el equipo llegó hasta esa instancia, pueda manejar esa presión. Y está el entrenador, bueno, hacerles ver qué puede pasar si se gana, si se pierde un set, cómo hay que dar vuelta a todo. También podría ser válido, aunque las jugadoras sean jóvenes, prepararlas para esa instancia. Eso es parte del partido también. Pero bueno, cada grupo es cada grupo, cada torneo es cada torneo. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, llegamos al año 2015, que era un año, nosotros sabíamos que iba a ser un año complicado porque toda la instancia del deporte, ya había Ministerio del Deporte en Chile en este momento, se habían gastado todos los cartuchos el año anterior, entonces venía un problema serio. Entonces, bueno, un poco luchamos para tratar de mantener la preparación y la competencia internacional. Ese fue el gran planteo. Cuando presentamos el plan de acción, ya tuvimos problemas, se jugaba el premundial sudamericano y el panamericano adulto y no fuimos. Ya no nos aprobaron el presupuesto para jugar esos torneos que antes habíamos ido. Por primera vez en varios años había una merma, una selección muy dura en qué participábamos y qué no. Bueno, por suerte el grupo de estas jugadoras que habían estado en el Odesur, por edad, podían jugar el Panamericano Sub-18 y el Sub-20, y después nos quedaba el Campeonato Menor Sudamericano. En República Dominicana nos fue muy bien, y le ganamos a México por el tercer puesto, y pudimos conseguir una medalla más a nivel panamericano, que también fue muy importante para todo este grupo de jugadoras y todo el proceso. Y después, a nivel sudamericano, en menores, por primera vez en Perú salíamos terceros, ganábamos ese partido tan importante que veníamos perdiendo casi sistemáticamente por el cuarto puesto. Bueno, se terminó el año, fue muy, muy parecido, ¿no? La gira previa por Perú, la gira previa por Colombia, los partidos previos tanto en Cuba como en Dominicana, siempre pidiendo viajar antes, que nos reciban 4 o 5 días antes para poder jugar, y eso nos daba un plus importante. Y un poco, volviendo al primer cuadro, fíjense cómo acá ahora cambia, y más allá de los resultados, cómo pasamos del sexto al séptimo puesto, cómo empezamos al cuarto, quinto, pero más allá del lugar, lo importante es que estuvimos en todas las competencias. Perfecto. Eso fue, bueno, lo que yo les decía de los rankings, fue mejorando año a año, tanto el mundial como el sudamericano, en cada una de las categorías.
la suma total. Esto en ese momento era muy importante, estamos hablando del año 2014, porque esto daba la posibilidad de participar o no en campeonatos panamericanos. Y bueno, y esto fue mejorando año tras año. En el año, terminó el 2015, nos quedaba la preparación y el torneo en el mes de enero, el preolímpico que se jugó en Bariloche, que clasifica a Argentina. Bueno, jugamos ese torneo y después a la vuelta en Chile, ya en enero, en febrero, después de las vacaciones, y después de 8 años yo presento la renuncia. Y me vuelvo, y ahí termina un poco el periodo. Ahora, ¿Esa como le decía renuncia al tiene que ver principio, con algo personal o algo de decir, bueno, se terminó el proceso, si se puede saber, ¿no? sí, no, era algo personal. Yo no me quería ir de Chile, en realidad. Yo quería volver a Argentina, donde estaba mi familia. Yo estaba Ajá. solo en Chile, muchos años, yendo y viniendo. Había tenido un ofrecimiento muy serio de México y de Perú, pero te vuelvo a insistir, yo me quería quedar en Chile y solamente volver a Argentina. Y bueno, hubo una oportunidad y bueno, y la aproveché. Es eso. Perfecto, bien aclarado ahí. Vale la aclaración. Bueno, un poco esto de los rankings sudamericanos, que era importante. Y bueno, y ahí acabó el proceso, ¿no? Y como les decía recién, en la primera parte estuve un poco solo cuando yo presento todo mi idea y demás. Pero después cuando empezamos a trabajar con el apoyo continuo del presidente Jorge Pino Madrid, el grupo de profesores que trabajó conmigo, al cual le agradezco muchísimo, Pablo Polanco como biólogo físico, Ítalo Raggio como asistente técnico, Iber Mondaca como asistente técnico, Víctor Enrique, asistente técnico, Felipe Escanilla como kinesiólogo, y particularmente Jorge Quintana, que fue el que estuvo desde el primer momento, antes que tuviéramos más asistentes, que tuviéramos pero físico, que fue el que vivió todo el proceso, que fue el que llevó adelante toda la estadística y que además fue un consultor, un asesor permanente en todo sentido. Yo creo que todo lo poco que se puede haber logrado, si no hubiera sido por toda esta gente que puso la cara y todos los entrenadores que desde sus clubes y hablando con sus jugadoras para que entrenaran con nosotros, y no hubiera sido posible esto de darle continuidad a un proceso. Que vuelvo a insistir, no es que el voleibol chileno nació con esto, ya existía, habían participado en sudamericanos, habían participado en torneos internacionales, pero muy esporádicamente. Y bueno, y acá se le pudo dar una continuidad. Claro. Bueno, desde ya el tema del agradecimiento habla muy bien de vos, ¿no? Con todo el cuerpo técnico ahí que participó. Porque, bueno, realmente, como decís vos, hay muchos que arrancaron el proceso desde cero y lo vivenciaron y fueron viendo ese cambio, ¿no? Desde el inicio del proceso. Aldo, una pregunta. Levantaste la mano, ahora la bajaste. ¿Qué pasó? ¿Querías hacer una pregunta, Aldo? Profesor, buenas noches. ¿Me ¿Cómo te escuchan? va? Claro. Aldo, querido. Huguito, bueno, a mí me tocó muy de cerca seguir todo el proceso que hiciste en Chile. Llegaste en un momento muy difícil, reordenaste la casa, y bueno, muchas de las cosas que están ocurriendo ahora con el voleibol femenino es la base que dejaste vos en Chile con tu proyecto y con tu gestión. Te tocaron dos gestiones totalmente distintas de la presidencia, una con Jorge Pino, que apoyó muy fuerte tu proyecto, después hubo una gestión del presidente Beltrán, que ahí bajó un poquito la intensidad en base al proyecto, pero la pregunta es, porque ya vimos todo lo bien que hiciste en el voleibol chileno, ¿qué te faltó? ¿O qué pensás vos que te faltó dentro de tu proyecto para cambiar un poquito la mentalidad del entrenador chileno? Como siempre decíamos que no es fácil,
siempre lo charlamos. ¿Y qué te faltó dentro de tu proyecto deportivo hacer en base a lo que vos pensás acá en Chile? No es tan fácil de responder, porque el tema del entrenador chileno, la idea no era cambiar una mentalidad, la idea era tratar de demostrar bueno, que hay otra manera de hacer las cosas también, que el voleibol internacional existe y que para el voleibol internacional hay que moverse en determinados parámetros. Parámetros que lo fija la altura, la preparación física, la estadística, la competencia contra iguales a ese nivel. Y creo que eso se logró. Quizá me hubiera gustado que los entrenadores chilenos participaran más todavía de ese proceso, por un lado. Y por otro lado, algo que yo no pude hacer es un poco esto de las concentraciones largas en regiones. Como decía Leo recién, cuando estaba a cargo de la selección menor y nos invitaron, nos pudimos ir con todo el equipo una semana y trabajar en una región. Eso yo no lo pude lograr. No se dio el mecanismo. Y eso pienso que hubiera sido muy importante. ¿Aldo? ¿Está claro, Aldo? Aldo. Sí, sí, ahí está. Bárbaro, gracias. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este proceso? Por favor, alguno de los que están presentes. Hola. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Danielito, Marito, ahí que los veo dando vuelta. Bueno, mucho no da para preguntar, es algo muy especial. No, la verdad que para nosotros... Muy árido, ¿no? El tema. No, pero es muy bueno porque... A ver ahí. ¿Quién se Jorge anima? Ferrer. Ok, Jorge, vamos. No tenemos audio, Jorge. Tenés que habilitarlo. Si no, te habilito yo, decime. Te habilito yo, Jorge. A ver, habilitalo. Sí. Vamos, Jorgito. Anímese. Está sin micrófono, Jorge. Sí. Bueno, una lástima. Porque yo lo estoy habilitando y me da como que puede hacer la pregunta. Jorge Ferreira. Hola, sí. Ahí está, ahora sí. Hola. ¿Cómo te va? Un gusto. La pregunta viene con la trayectoria y la experiencia que tiene Hugo. En ese momento, ¿cómo estaba el proceso también de Argentina? Y si también el proceso chileno colaboró con Argentina o viceversa, Argentina con Chile. Porque se habla mucho del proceso, de este proceso se habla mucho, hasta ahora. Argentina colaboró mucho a partir de lo que hizo el presidente, como decía recién Aldo, el primer presidente que me tocó a mí estar, Pino Madrid, con el que era en ese momento el presidente de la FEBA, Bolgeri, y se pudo hacer una serie de convenios de, por ejemplo, jugadoras y jugadores argentinos jugando en la liga chilena, sin mayores problemas de pases ni administrativos. A nivel de masculino, se jugó varias veces, los equipos vinieron a jugar acá. Los dos equipos, mejor dicho, 4 equipos, en 2 categorías, menores y juveniles, varones y mujeres, se nos permitió por pedido de la Federación Nacional, de la FEBA, a la Federación Metropolitana, jugar los torneos abiertos en Metropolitana. Entonces hubo una serie de cosas que se consiguieron primero a nivel político, entre los dos presidentes, y que se llevaron adelante en lo deportivo. Hubo una cooperación. Lo de Perú fue diferente porque Perú directamente nos recibía. Nosotros le planteábamos que queríamos ir, si podíamos, y directamente nos recibía. Tanto así que, bueno, 3-4 veces al año durante por lo menos 6 años.
pero Argentina también tuvo un momento importante desde otro punto de vista, también a lo deportivo. Perfecto. De acuerdo a todo lo que escuché yo, Hugo, y la verdad una experiencia de este proceso bastante, como que fue un renacimiento del vóley chileno, asentó base, que hoy en día, bueno, Chile ya sabemos más o menos cómo está hoy, tanto varones como mujeres, ¿no es cierto? Así que es bueno saber eso. Yo creo que sí, pero creo que no perdamos de vista que había un plan maestro donde las autoridades del Comité Olímpico primero y las autoridades del Ministerio del Deporte después tenían como base la organización de los Juegos del Sur, como 2 eventos que iban a tirar para adelante el desarrollo del deporte en general. Y el voleibol fue uno de los deportes que más lo aprovechó, creo yo. No sé, Aldo, ¿qué te parece en ese sentido? Me parece que el voleibol fue uno de los que más provecho sacó de ese evento en particular y del que viene ahora, de los Panamericanos. ¿Aldo? Sí, yo creo que el voleibol fue uno de los deportes que más aprovechó esta cobertura que hizo el Comité Olímpico y que hizo el gobierno. Y bueno, teniendo un presidente inteligente como es Pino Madrid, lo supo aprovechar muy bien y actualmente, bueno, él logró traer muchos torneos preolímpicos, que se jugó hace poquito en el masculino. Este año se iba a hacer el sudamericano, con el sudamericano sub-18 acá en Chile. Y bueno, y aprovechó muy bien este proyecto que tenía el gobierno, y realmente eso dio un plus muy fuerte para el crecimiento del voleibol en Chile, que va en ascenso. Y ahí quiero aprovechar el pase para hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el voleibol femenino? ¿Cómo es el voleibol femenino en Chile y cómo ves su proyección a futuro con el trabajo que está haciendo Eduardo? En realidad, te soy sincero, Aldo, el trabajo en sí no lo conozco, sé los resultados. Bueno, la participación en el último sudamericano menor ganaron, salieron campeones. Ganarle a Perú en Perú, no, vuelvo a insistir, no es fácil, no es nada fácil. En lo que es mi experiencia, vuelvo a insistir, contra Perú jugué oficialmente y partidos amistosos no sé cuántas veces, perdí la cuenta. Y le pudimos ganar una sola vez y fuera de Perú. O sea que ese es un mérito grande. Supongo que eso tiene que haber alentado mucho. También sé, nosotros con la universidad todos los años en el mes de marzo, antes de las clases, estamos recibiendo a la selección menor. Y bueno, juegan con los equipos de la universidad y demás. Poco por lo que hemos charlado con Eduardo una vez al año, cada vez que viene me cuenta que él está muy entusiasmado, que están haciendo concentraciones, buscando jugadas por todos lados. El equipo que veo yo es bueno. El menor es bueno, alto, tiene parámetros internacionales. Y eso creo que es bueno. Lo que no sé, cómo siguen las ligas o cómo están los equipos entrenando. No sé cómo sigue funcionando la INAME, que eso era la base, ¿no? La base de todo. Si no, se corre el riesgo de que eso es una de las cosas muy complicado a nivel de selección, se corre el riesgo de que las selecciones nacionales, en organización, conocimiento de sus jugadoras, entrenadores, competencia, se dispare muchísimo del nivel medio. Muchísimo. Y cuando eso pasa es complicado. Perfecto. Entonces, si la selección hace pesas y los clubes no, por no dar otros ejemplos, la selección se está disparando del nivel local, para dar un ejemplo. No digo que un club tenga que entrenar mañana y tarde con una selección nacional o concentrarse o viajar al extranjero, pero en este tipo de cosas, si un club lo entrena 4 veces por semana y no hace pesas, y la selección sí lo hace,
ya la selección se dispara del medio local. Exacto. Bueno, Ok. para tu información, en Liname estamos muy bien. Yo hace 2 años que retomé la coordinación nacional del INAME. Bueno, ahora estamos buscando maneras de mejorar y de insertar al norte grande de Chile. Para los que no conocen, es Arica, Antofagasta, Iquique, Calama, Alto Hospicio, Tocopilla, regionalizando la LINAME. Vamos a empezar este año íbamos a empezar con la categoría sub-18 y sub-12 mini, así que estamos con buena salud, así que ahí estamos. Y bueno, la realidad de los clubes en Chile sigue siendo la misma. Tenemos 2 o 3 equipos disparados en mujeres: Boston College, Murano y Concepción, Alemán de Concepción. Y bueno, también se está buscando la vuelta para mejorar la competencia de Liga Nacional A1. Seguimos teniendo la cobertura de DirecTV a nivel sudamericano y bueno, pero quédate tranquilo que en Linama estamos con buena salud y con ganas de hacer cambios y mejorar año tras año. En eso estamos trabajando con Claudio Díaz y con Jorge para que ya se integre a nivel país, desde el norte grande hasta Punta Arenas, mediante la regionalización. Bueno, y con permiso Perfecto. del resto de los asistentes, quiero un poquito en lo personal aprovechar a Aldo, transmitirle a partir de Chávez a todos los entrenadores de la Liname mis saludos. Así que Perfecto. bueno. Gracias. Ah, tenés un amigo ahí que te quiere saludar. Un tal Mario, no sé cómo se llama. Hola, Huguito. Un Mario, gran ¿cómo abrazo. estás? Un gran abrazo, saludo a todos los presentes. Sí, antes cuando Leo me dijo, ¿querías preguntar algo? La verdad que no, porque sabiendo tu capacidad y habiendo... Mario, eh, no me vas a preguntar por qué no la saqué a Costa Grande en la final contra no, Brasil. No me vas a preguntar eso, ¿no? no, para nada, para nada. No, Hugo, simplemente, bueno, ya estuvimos hablando en esta cuarentena, estuvimos hablando un par de veces, el cual fue un gusto para mí, porque después cuando yo me vine para Italia, vos te fuiste para el lado de Chile, eran otras épocas, ahora está todo mejor, más fácil a través de estas comunicaciones, es más fácil encontrarse, pero bueno, simplemente felicitarte porque hiciste un trabajo muy bueno ahí en Chile, donde estuviste, lo hiciste, bueno, aprovechar para decirte cuánto es el afecto que tengo hacia vos, porque compartí momentos muy, pero muy buenos de mi carrera como entrenador, aprendí muchísimo y bueno, nada, aprovechar a felicitarlo a Leo, que está trayendo cada día mejores entrenadores que seguramente van a transmitir todos sus conocimientos y hacer que cada vez se pueda jugar un poquito mejor esto que es nuestra pasión, ¿no? Que es el vóley. Así que bueno, nada, muy linda la charla, me Gracias, encantó, un gran Mario. abrazo. Yo voy a contar algo de Mario. Hoy, cuando uno habla del saque, por ejemplo, todos los grandes entrenadores, los grandes equipos, ¿qué tienen? La pistola para medir la velocidad del saque. Hoy la tienen todos. Así es. ¿O me equivoco? Sí, la Así tienen es. todos. Bien. Mario Martínez, en el 94, con su equipo de Trebolense, ya la tenía. Así es. ¿O no, Mario? Sí, no, es cierto, es Ya cierto. medía la velocidad del saque. Sí, ya era una cosa que me interesaba y yo insistía que el problema de la pelota era la velocidad y todos me decían, claro, entrenadores mucho más expertos, muchos más rodados que yo, decían, no, pero la variabilidad y esto y el float. Y yo notaba que cuando la velocidad de la pelota es importante, metía en dificultad todo. Bueno, empecé a trabajar con eso y obviamente que seguramente recibí muchas cargadas, ¿no? Bueno, la verdad que no me podía imaginar que muchos años después el medir la velocidad y hacer que los jugadores sean más fuertes, más técnicos y la velocidad de la pelota cause tanto problema, o sea, hoy un factor fundamental, sobre todo en el voleibol del varón. El de las mujeres todavía tenemos algunos otros problemitas que resolver. Pero sí, efectivamente, hace muchos años que medía y que bueno, dentro de todo nos fue bastante bien, Huguito. Sí. Bueno, para recordarle a todos, con Mario éramos el cuerpo técnico que
que salió campeón por primera vez en un sudamericano de selecciones, teníamos el dudoso honor de ese título, hasta que Roberto Welfing, que por ahí lo veo, rompió ese récord que teníamos Mario y yo, por suerte. Por suerte, sí, Hugo, por suerte lo hizo el vóley argentino, lo hizo el Lolo, un amigo, y yo creo que nos hace falta que sucedan muchas más de estas cosas para que el voleibol femenino argentino sea realmente reconocido. Porque digo que muchas veces cuando nos toca ir a ser los entrenadores en otro país que obviamente no sea Argentina, cuando los entrenadores argentinos tienen éxito, y en este caso me refiero, por ejemplo, a Julio Velasco, ¿sí? Cuando vos llegás a Italia, todo el mundo cree que vos sos amigo de Julio Velasco, entonces por ahí como que las puertas, sí, claro. Sí, es la realidad, sí, sí. Que las puertas se abren un poquito más, ¿no? O por lo menos te tienen paciencia porque reconocen que en tu país de origen el vóley tiene un buen nivel. Y bueno, obviamente que cuanto más resultados tengan los entrenadores argentinos, en este caso, Leo, tenés audiencia de toda Sudamérica, obviamente que hace que nuestro vóley mejore día a día y nosotros como entrenadores seamos un poquito más reconocidos. Así es. Fantástico ese resumen, Mario. Te agradezco mucho y... Lolo, ¿cómo andamos? Sí, genial. El café se nos hizo un poco largo, pero lo disfrutamos, ¿eh? ¿Se te enfrió ya? Sí, no, lo terminé hace un ratito. Mientras estaba la presentación me lo terminé. Yo la verdad que estoy muy contento con lo que hiciste, bueno, y por haber aceptado, porque bueno, cuando empezamos con esto me decía, no, pero yo no quiero disertar, yo lo que quiero es contar. Y realmente contaste, y creo que para nosotros, para donde estoy trabajando yo ahora, que es un país donde el voleibol recién empieza a aprender, se empieza a hacer fuerte, empieza a hacer un poquito de tradición, ¿no? Recién ahora, creo que es bueno para saber cómo se puede hacer y de qué manera se puede llegar a empezar a ser un poco protagonista. Y vos fuiste muy claro, tiene que surgir de una cuestión mancomunada, dirigencia, cuerpo técnico, entrenadores y todos para el mismo lado. Y bueno, eso es lo que pudiste hacer junto con las personas que estaban trabajando con vos ahí en Chile, ¿no? A los que nombraste, y por supuesto el tema de la dirigencia también. Así que yo agradecido enormemente por esta charla de amigos, y bueno, en algún otro momento te voy a volver a citar. Así que pilas, ahí prepárate. En lugar de café vamos a tomar, a ver qué puede ser, un Fernet. No, Jauregui es de whisky. Ese, no me acordaba, era whisky con hielo, ahora sí me acuerdo. Te agradezco muchísimo, Hugo, de verdad. No, gracias a vos por este realmente emprendimiento que es fabuloso, y gracias a todos ustedes por, bueno, haber compartido conmigo este rato. Y bueno, Daniel Maleta, que hace mucho que no lo veo, Gabriel Lobo, que también hace mucho que no lo veo, Aldo mismo, y a los muchachos más jóvenes que han querido, bueno, compartir esta idea. Okay. Así que, bueno, muchas gracias. No, al contrario. Mirá, vamos a hacer así. Yo sé que recién te despediste, pero te vuelvo a pedir que te despidas nuevamente. Yo voy a hacer la presentación de la charla de mañana, ¿sí? Una nueva despedida, pero ahí con el cafecito así arriba para la foto. Chicos, mañana va a estar con nosotros el gran capitán, Daniel Castellani, que va a hablar sobre tiempos de ataque, ¿sí? Así que los espero. El horario para Ecuador va a ser 14 horas, 16 horas de Argentina, y para donde está viviendo ahora, donde está entrenando, 21 horas de Polonia. Un gran abrazo, Hugo, un gran abrazo de amigo, y ya nos veremos prontamente, y seguimos en contacto. Gracias de nuevo. Bueno, un café para todos. Gracias. Ahí está. Saludos a todos los amigos, y bueno, en la próxima. Y mañana no hace falta que yo se los diga, ni mucho menos, pero hay que ponerse. Gracias. Dale, gracias. Hasta luego.